En el vídeo de hoy te enseño cómo grabamos para una gran entidad financiera como es Openbank. Transformaremos sus oficinas en un set de rodaje para grabar un spot con dos pilotos de motos profesionales. Y quédate hasta el final para ver cómo pasamos de grabar en una sala que lucía así hasta conseguir un resultado de estudio como este. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos meses dirigí una campaña bastante guay para Openbank, que compartí el detrás de cámaras en mi Instagram, y como vi que generó bastante interés, hoy quiero mostrar todos los pasos y procedimientos que hubo detrás de ella en profundidad. Bien, Openbank nos contactó semanas antes del rodaje y Borja, que es el social media manager de Openbank, lo tenía bastante claro. Querían un spot que anuncie el patrocinio de Openbank con el equipo de motos Aspar Team, que compite en Moto E. Para que me entendáis, es como MotoGP pero con motos eléctricas. Todo esto aprovechando la estética de las oficinas de la empresa y combinándolo con el diseño de la moto. Eran principalmente las dos limitaciones con las que contábamos. La primera es que la moto con la que teníamos que grabar y enseñar en el vídeo no la podíamos sacar de las oficinas. Hubiese estado guapo un plano conduciendo por la ciudad, pero no podía ser. Y la segunda es que solo disponíamos de la moto durante un día. Desde que me contactaron tuve varias reuniones con el equipo de marketing de la empresa para idear todo el storytelling detrás de esta campaña. Preparé una presentación con la estructura del vídeo que les presenté en una reunión y como les pareció todo ok, nos pusimos en marcha con el rodaje. El storytelling del vídeo lo dividimos en 4 partes. La primera parte en la que nos íbamos a centrar en el diseñador bocetando los diseños que luego van impresos en la moto. La segunda parte donde se iba a presentar la moto de manera misteriosa pero sin revelarla al completo. La tercera parte donde aparece la moto 100% visible y el piloto para culminar el vídeo, y la cuarta que es un testimonio que grabamos con los pilotos para poner a modo de voz en off que iba a servir como hilo narrativo del vídeo. Primera localización. Sorprendentemente en este rodaje no empezamos a grabar los planos del final del vídeo sino que los del principio, es decir, los del diseñador. Habíamos escogido días antes en un scouting una sala que nos gustaba bastante de las oficinas porque era bastante luminosa y tenía las paredes blancas. Pero había un problema, el día del rodaje no nos acababa de convencer porque se veía un espacio como demasiado vacío y artificial. También tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que no cerraron las oficinas para el día del rodaje, es decir, estaba todo el mundo trabajando en activo y nos teníamos que adaptar a las salas que estaban vacías. Así que justo vino Borja y nos propuso un escritorio de un trabajador que ese día no había ido a trabajar y que estaba vacío y que nos convencía mucho más a nivel de imagen. Por lo tanto lo revisamos, como vimos que había más lapiceros, papeles, un ordenador, una pantalla, nos convencía mucho más en cámara, así que desplazamos los focos hacia ese lugar. Comenzamos a disponer toda la iluminación a nuestro gusto. Mi compañero David puso un foco cenital con un softbox para simular la luz de oficina pero poder regularla a nuestro gusto. Y con el equipo dispusimos un poco de atrecho que habían impreso el día anterior con bocetos de gráficos que luego están impresos en la moto, para dar el pego como si el diseñador estuviese ahí en pleno proceso creativo. Un dato curioso es que el diseñador que aparece en el vídeo es diseñador justamente de verdad en Openbank y nos encajaba perfecto con el perfil estético que buscábamos, así que no se puede pedir más. Aquí hice principalmente 4 tipos de planos. Planos bastante abiertos con el diseñador agobiado con todos los bocetos dispuestos en la mesa desordenados. Le pedí que haga acciones como estar leyendo, estar jugando con los dedos sobre los bocetos y movimientos de pie como si estuviese inquieto mirando todos los bocetos. También hice planos detalle de sus ojos, sus manos y papeles para introducir como recurso en el vídeo, y al final completé con bastantes planos detalle de los bocetos para hacer énfasis sobre ellos. Os comento un par de detalles curiosos. Lo primero es algo que ya llevaba preplaneado desde casa y es un plano completamente cenital del boceto donde se veía toda la moto, para luego en edición poder hacer un match cut con la moto real, ya que consideré que podría quedar bastante bien. Y como no, un clásico de este canal y son los famosos wipes, que sabéis que en edición le suman bastante dinamismo al edit. Un detalle bastante importante en shooting fue que grabamos todo el vídeo en horizontal porque querían la versión horizontal, pero luego también querían el recorte vertical y era bastante importante para ellos, por lo que puse líneas guía tanto en la Sony FX3 que usé como en el monitor, que fue el Holyland Mars M1, y os aseguro que me ayudó bastante a encuadrar cada plano. Equipo. Hablando de equipo, usamos la cámara Sony FX3, que es mi cámara y ya sabéis que es espectacular, con el kit de lentes que suelo usar en casi todos los shootings, que os lo dejo aquí abajo en la descripción. Además, en cuanto a equipo humano, se vino mi gran compañero y amigo, director de fotografía David, que se iba a encargar de iluminar cada escena para que quede on point, aunque como ya comenté en vídeos anteriores, no solo es importante el equipo con el que grabas, sino que también el equipo que le aporta una buena experiencia al cliente. Es por eso que David se trajo un monitor de cliente bastante grande, que os dejo el modelo por aquí abajo, el cual ayudó bastante a que el cliente revisase los clips en tiempo real y nos lo verificasen y nos dijesen si estaban ok o no. Segunda localización. Como segunda localización utilizamos una sala de exposiciones que tenía libre la empresa ese día, que nos gustó especialmente también porque tenía una tarima donde podíamos realzar la moto, aunque el único inconveniente con el que contábamos aquí, y ya lo sabíamos de antemano, fue la luz. Sabíamos que no era una sala 100% oscura, pero es cierto que entraba bastante más luz de la que nos gustaría
día y las ventanas eran lo suficientemente grandes como para taparlas con lonas negras, por lo que recurrimos a nuestro plan B, siempre llevaros un plan B. Le pusimos un filtro ND a la cámara para oscurecer la sala pero sin tapar las ventanas. Si no puedes oscurecer la sala, oscurece la lente. El filtro que usamos, que oscurecía de 2 a 5 pasos, hacía que la sala ya se viese mucho más oscura. Por lo tanto, para conseguir este plano que necesitábamos, que se veía así, dispusimos un foco en cenital con un softbox y un panal de abeja para concentrar toda la luz en la moto y que no se disperse, y fuimos regulando la intensidad inalámbricamente para pasar de 0 a 100 y que se genere este efecto reveal, de que la moto se vaya iluminando poco a poco. Luego, para grabar el reveal de cada una de las partes de la moto en detalle, David cogió el foco a mano y iba haciendo pasadas con la luz sobre la parte que estaba grabando para conseguir un resultado tal que así. Como veis, nada pero que nada mal para la luz que había en el espacio. Aunque os reconozco que algunos planos tienen truco, y es que en edición me tuve que romper la cabeza con máscaras y mil peripecias para ocultar algunos elementos de la sala que se nos colaban y sí que eran bastante visibles. Al fin y al cabo teníamos que generar este efecto estudio como si estuviese en un estudio negro, y pasamos a la tercera localización. Ahora tocaba grabar los testimonios de los pilotos. Aquí montamos un set de luces que a mí personalmente me encantó, con la moto iluminada al fondo de manera tenue y el piloto a un lado hablando sobre las sensaciones que siente encima de ella, aunque nos encontramos con otro cambio de planes. El equipo creativo de la empresa llevaba planeado un texto para que los pilotos narrasen a modo de voz en off, pero no nos acababa de convencer en rodaje porque no quedaba al 100% natural, por lo que, como no, recurrimos a otro plan B. De verdad, no menospreciéis los plan B, al igual que tampoco menospreciéis el botón de suscripción, porque veo que no lo has apretado, y si te está gustando este detrás de cámaras tienes que suscribirte porque subo contenido cada semana de filmmaking. Esta no te la esperabas, ¿eh? La cuestión es que Marta y Lucía del equipo de Open Bank se pusieron a hacerle preguntas a los pilotos para extraer esas píldoras de audio que necesitábamos con frases potentes, pero de manera natural, simplemente respondiendo a preguntas de cómo se sentían sobre la moto. Hablando de audio, por cierto, de equipo, aquí usamos el micrófono Sennheiser MKE600, el cual conectamos a la grabadora de audio Zoom H4 y en conjunto los dos nos proporcionaron un resultado brutal. Aquí os dejo una prueba de audio sin retocar. Imagínate qué situación más extraña donde el momento de máxima adrenalina no hay ningún ruido. Cuarta localización. Con los testimonios ya listos nos fuimos a un spot bastante bonito dentro de las oficinas. Y es una especie de hall que tienen en el centro con varias plantas y una estética bastante especial que a mí para el vídeo me encajaba perfectamente. La iluminación aquí fue bastante sencilla. Escondimos un tubo LED naranja detrás de una de las columnas centrales que hacía que la imagen se viese así, y una luz principal con un softbox que era la que iluminaba principalmente la escena. En este momento me encargué de explicarle paso a paso el acting a los pilotos, pero en resumidas cuentas tenían que aparecer caminando desde un punto de luz que ubicamos en el fondo, había que pararse al lado de la moto, ponerse el casco, subirse a ella, bajarse la visera y ponerse en posición de carrera. Y he de reconocer, todo se ha dicho, que los pilotos lo hicieron muy bien el acting. Al fin y al cabo hay gente que está más acostumbrada a cámara o menos, pero en este caso lo hicieron espectacular y estaban muy predispuestos a hacer cualquier cosa, así que es de agradecer en rodaje. Y con esto ya grabado, finalizó el día del rodaje. Edición de vídeo. Ya con todos los planos grabados nos metimos en edición, o bueno, me metí más bien, para qué hablar en plural. Digo esto porque, dato curioso, y es que edité gran parte de la campaña en un avión dirección Dubái. Cabe destacar que a veces las campañas o los vídeos los quieres editar siempre en las mejores condiciones posibles, en tu setup tranquilamente, pero si vas de un lado a otro grabando para bastantes clientes, esto muchas veces es imposible. Tampoco voy a profundizar mucho en esto porque da para otro vídeo, pero sí que quería destacar la importancia de los efectos de sonido en este tipo de vídeos. Aquí os dejo un extracto con solo el diseño de sonido, que por cierto ya sabéis que siempre uso Artlist, el cual os dejo el link en la descripción con oferta especial. No hay ningún ruido. Tú solo con la moto, tu corazón, tu respiro, que aumenta cada segundo. Se apaga el semáforo y toca rendir al máximo. El color, por supuesto, también fue algo muy importante para darle ese toque de dramatismo y misterio a los planos, sobre todo en los planos, como comenté antes, donde se revela la moto, ya que como no disponíamos de un estudio 100% negro, con color grade había que simularlo. Y bueno, no me enrollo más, después de mucho trabajo, aquí os dejo el resultado final. Comentadme aquí abajo qué os parece, espero que os guste. Imagínate qué situación más extraña donde el momento de máxima adrenalina no hay ningún ruido. Tú solo con la moto, tu corazón, tu respiro, que aumenta cada segundo. Se apaga el semáforo y toca rendir al máximo. Concentración, velocidad y adrenalina. Esto es lo que siento con esta moto. Conducir una moto eléctrica probablemente sea una de las cosas más emocionantes que he experimentado en mi vida. Es inmediatez, es improvisar, es intentar adecuar toda la situación para ser lo más rápido posible. Y rumores del viento que es más fuerte, y rumores del piano, y
sei sempre concentrato sulla tua guida. Toda una vida se concentra siempre en ese instante donde se apaga el semáforo en rojo, donde solo estás tú y una moto. Bueno, espero que os haya gustado y esto es todo. Ya sabéis que en este canal tenéis contenido semanal sobre filmmaking. Si queréis más detrás de cámaras, comentad en este vídeo, porque de esta manera ayudáis a que YouTube recomiende este contenido todavía más y lo pueda seguir haciendo. Y por supuesto, suscribiros para estar al tanto de todo. Nos vemos en próximas aventuras, viajes o detrás de cámaras. Adiós.